momento se cerró en el AMBA y nosotros planteábamos ahí la posibilidad que haya un cierre parcial, no total, ¿no? Y después sí, por supuesto, cuando impactó muy fuertemente la segunda ola, ¿no? Hubo cierres en distintos puntos de la Argentina. ¿Y si lo dijiste, le dijiste, che, mirá que no hay que cerrar? No, nosotros ahí no es que yo planteaba no hay que cerrar, ¿no? Bueno, nosotros, hay que cerrar gradualmente. Gradualmente y a partir de lo que decían los especialistas, ¿no? Creo que en ese sentido una de las diferencias que tuvimos en ese momento fue esa, ¿no? Después hacia públicamente vos decías algunas cosas, él te desmentía. Sí, era raro ese momento. Bueno, en ese momento tuvimos alguna diferencia, pero por supuesto creo que nosotros asumimos el 10 de diciembre del 2019 en una Argentina que recordemos que transitaba 2 años de recesión económica, no estábamos en un buen momento para el país. Eso se vio expresado en un cambio de gobierno, total, porque no es que fue casual, eso respondía también a lo que fue el fracaso del gobierno anterior en términos objetivos. Nos impactó la pandemia y cambió radicalmente la agenda, ¿no? Y esto implicó desafíos muy distintos. Hoy uno observa la posibilidad de superar la pandemia con todo el dolor, la angustia, la pérdida que ha generado esta pandemia en Argentina y en el mundo, porque eso también lo tenemos que contextualizar en toda la región, donde América Latina es el continente que más sufrió el impacto de la pandemia, en términos de costo social, pero en costo de vida. A la distancia, ya con el diario del lunes, porque ya tenés el diario del lunes, se le fue la mano con el cierre de las escuelas. Vos mismo te diste cuenta que en la segunda ola ya no hacía falta, pero todo el 2020, ¿tenían que cerrarse las escuelas? Primero, ahí creo que, Johnny, nosotros tenemos que analizar a nuestro vecindario, ¿no? Y salvo Uruguay, en el 2020, todos los países de la región tuvieron la presencialidad más o menos como la tuvo Argentina. Inclusive algunos tuvieron mucho menos. Todos no cerraron así durante un año entero, ¿no? Iban y venían. Sí, yo me acuerdo. Salvo Uruguay, Chile iba y venía, Uruguay es el único país de la región que tuvo presencialidad. No, Uruguay, ¿sabés qué es lo que le pasó, Johnny? Que el impacto del COVID se dio fines de noviembre, principio de diciembre. Sí. ¿No? Y Uruguay recuperó, por ejemplo, las clases finalizado mayo, iniciado junio. En todo el primer semestre del año casi no tuvo clases. ¿Por qué? Porque la primera ola la tuvo en el 2021. Entonces son realidades distintas. Ahora, Argentina tuvo la misma presencialidad en el 2020 que tuvo Brasil y Chile. Y hay otros países de nuestra región, porque a veces se dicen ciertas cuestiones que no son tan reales. Paraguay, Bolivia y Perú no tuvieron presencialidad en el 2020. Nosotros tuvimos... Horrible. No, pero era una pandemia, por eso tenemos que contextualizar. Ahora, Argentina en el 2021 fue el país que más presencialidad tuvo y eso es mérito de una concertación en todo el territorio argentino. Y hoy estamos con presencialidad plena en la educación obligatoria. Nicolás, ¿es mérito de una concertación o que se les pararon los padres en la puerta del colegio? Es mérito de los padres. No, yo creo que es mérito primero de responder a la evidencia, ¿no? Porque se va construyendo una evidencia que permitió tomar decisiones distintas. Es mérito también de que fueron mejorando los indicadores sanitarios y epidemiológicos y que eso es reflejo también del proceso de vacunación, ¿no? Hoy tenemos casi la mitad de la población con 2 dosis. Los padres te pedían de rodillas que abran las escuelas. ¿Vos te acordás de eso? ¿Te acordás de esa imagen de los padres que... Pero vos te acordás de lo que te digo. Yo te puedo decir que dialogamos con todos los actores sociales y educativos para ver los pasos que se tenían que dar. Pero no olvidemos, no sé qué es. Bueno, ponele audio para que sepa. Un caso, está bien, pero... Sí, pero ¿cómo? A través de un Zoom, que no todo el mundo tiene. Los niños necesitan. Yo te creo que necesita primero, no hay verdades absolutas. Sí. Ni vos tenés la verdad absoluta, ni la tengo yo. Yo digo que los padres, por eso, hablar de los padres es un genérico, ¿no? Cuando vos veías, vos decís, ¿qué refleja la voluntad de las familias? ¿No? Si vos decís las encuestas, estaba absolutamente fraccionado, ¿no? Inclusive, ¿Fraccionado? Sí, vos tenías, porque había mucho temor. Si vos pensás que septiembre del 2021 tenemos el mismo conocimiento o la misma perspectiva que en agosto del 2020, por supuesto que no, digo, son realidades distintas, ¿no? Por eso hoy tenemos un esquema de presencialidad ¿Pero no pensás que absoluta. les costó un poco entender la realidad del mundo en cuanto a la educación, digamos? Vos decís que incluso tenía diferencia con Alberto. Sí, pero el mundo no tuvo, en el hemisferio sur, en lo que es América Latina, más o menos la presencialidad que tuvo. Sí. ¿Por qué perdieron las elecciones? Yo creo que la sociedad tenía depositado en nuestro gobierno una expectativa que no se vivió en la realidad, ¿no? Y eso es el reflejo del resultado electoral.
que implica también, creo que es muy importante para entender los procesos sociales y políticos, establecer el contexto. Una sociedad que votó un nuevo gobierno que implicó, por supuesto, una expectativa y en términos objetivos. No se cumplió, porque si nosotros analizamos hoy la calidad de vida de los argentinos comparado con la calidad de vida de enero del 2020, donde no era tampoco la panacea, porque estábamos de un gobierno que había perdido. Pero estamos peor. Estamos peor. Ahora, ¿por qué estamos peor? Bueno, no podemos sacar del contexto que el mundo está peor después de la pandemia. Yo creo que... Ustedes tampoco ayudaron a que esté mucho mejor, ¿no? El mundo, no empujaron ¿por qué? para el otro lado. No sé. Acompañaron el derrumbe, digamos. No, yo creo que se hicieron muchísimas cosas. Yo no comparto, yo creo, Johnny, cuando vos planteás un editorial tan duro, es una toma de posición. Si vos me decís, ¿qué creo yo? Es una toma de posición contra este momento espantoso de Argentina. Contra el momento espantoso del mundo, pero también creo que hay que contextualizar, ¿no? Y creo que ahí es muy importante. Vos decís, hay que bajar un cambio. Todos tenemos que bajar un cambio. Todos tenemos que escuchar más al otro. Todos tenemos que tratar de comprender la complejidad, porque también lo que hemos vivido en estos 20 meses o 18 meses de pandemia, que han sido muy duros, también han sido respuestas, no solo de un Estado nacional, sino también de las provincias. Pero charlemos lo que es interesante. Cuando Goyán dice, con un poquito más de platita en el bolsillo, la foto de Olivos no hubiera molestado, ¿eso es escuchar a la gente? No, pero ¿O eso es una reverenda locura? No, está bien. Si querés podemos empezar a analizar palabra por palabra. Yo no comparto que la subestimación de nuestra sociedad. ¿Esto es subestimar a la sociedad? No, yo creo que pensar que por lo que se haga en los próximos 50 días la sociedad va a votar de una manera distinta. Digo, no es por lo que pasa en los próximos 50 días. Es lo que viene pasando. Se está aplicando un absolutismo político que se aplicó en la discusión de la educación. Vos lo sufriste y lo sabés que fue así, porque a veces bajaban cuestiones que no eran razonamiento, eran decisiones de absolutismo político. Se está aplicando ahora para decir que todo lo que pasó es un problema de platita en el bolsillo. De hecho, las medidas que está tomando el gobierno marcan eso. Yo lo que sí creo, ¿no? Y nos abstraemos de este momento político, ¿no? La economía, desde mi perspectiva, es el 51% del resultado de las elecciones. En esta elección, en la elección del 2019... 51% que dice que es más de la mitad. Es el 51%, digo. Siempre cuando se vota se viene... ¿Y el otro 49% qué es? El resto de las cosas. ¿Por ejemplo? No, desde la seguridad, la educación, la salud. La educación también. Todo está metido en ese 49%, ¿no? La expectativa de cara al futuro. Los 115.000 muertos. Todo la pandemia, ¿no? Y esta es la mirada que vos planteás. No es la mirada única de la sociedad. Por eso yo creo que cuando ponemos en contexto, tenemos que analizar cada uno de los puntos. Yo lo que considero que, por supuesto, si analizamos el 2020, fue uno de los momentos de mayor retracción de la economía desde la crisis del 30 en el mundo. Metieron 7 meses y 40. Más o menos, sí. Argentina por pegado 9, en otros países pegó 7, pero ninguno estuvo exento de esta realidad. Entonces me parece que lo que sí está en discusión es cuál debería ser el proceso de recuperación política, porque también la sociedad se ha expresado en diciendo no es suficiente. No me gusta esto, no me gusta. Y eso es un dato objetivo, ¿no? Pasó algo raro, que incluso fue tierno, no lo tomes a mal esto, que sos el único que no presentó la renuncia y te limpiaron igual. Y te echaron igual. Fuiste el único que no presentó la renuncia y todos los que se fueron. No, hubo varios que no. De los que se fueron, el único que echaron. O sea, vos dijiste, yo no me quiero ir y te echaron. Si querés te corrijo porque no es así, ¿no? ¿Presentaste la renuncia? Solano presentó la renuncia. Tenés razón. Basterras tampoco. Tenés razón. Solano es ministro igual, te podría decir. Era, sí. No es ministro, es canciller. Bueno, no es ministro. Es ser ministro. La Constitución. Está bien, ¿querés correrme con Solá? Bueno, no, te doy un ejemplo. Basterra. Bueno, está bien, pero ¿qué pasó? El presidente, primero, dejamos en claro algo, el que define en todo momento su gabinete es el presidente. Nosotros hay que... O sea, vos te echó Alberto, no te echó Cristina ni la Cámara. El que decide es el presidente siempre. Todos los cambios los hace el presidente. Y el presidente dirá por qué ha hecho un cambio, no se ha expresado. ¿Y te dolió, te jodió que te haya echado él? No sé si me jodió. Lo que sí creo que tenemos que poner en valor lo que se hizo y lo que faltó. ¿Te llamó para explicar? No he hablado con el presidente. ¿Por qué? Porque no se ha dado la oportunidad de conversar con él. Pero si yo... Está bien, si yo, qué sé yo. No, yo no he hecho a nadie, pero si yo he hecho a alguien, llamo y le digo. No te voy a echar, pero por lo menos llamame el día que me eches. Te voy a llamar. Bueno, pero yo lo que creo en ese sentido que hay que, y por lo menos lo que yo planteo,
ha sido un año y medio de mucho esfuerzo, de mucho compromiso, de toda nuestra comunidad educativa. Podemos tener... Gesto humano, Nicolás. Claro. Bueno, eso lo tendrá que decir el presidente. Digamos, yo puedo estar en contra de todas las decisiones que vos tomaste en materia educativa el año pasado, pero vos pusiste la cara por cosas que te pidió el gobierno, que meritarían por lo menos... Gracias. Mira, lo que nosotros como gestión educativa nunca dejamos de hacer es dar las explicaciones porque es lo que corresponde de cara a la sociedad, de decisiones difíciles, decisiones muy complejas y del desafío de desplegar en un país federal, con todas las jurisdicciones educativas, el camino que teníamos que transitar. Con las diferencias que he tenido con el presidente, ¿no? La diferencia, por ejemplo, hace 4 semanas por una docente, que también fue de lo de la público docente, conocimiento. Porque, ¿qué yo diferencia? En todo momento he planteado de cara a la sociedad lo que nosotros considerábamos que era el desafío que tenía que transitar nuestro gobierno en el campo educativo. Pero yo tengo un fuerte agradecimiento para terminar, Johnny. Yo tengo un agradecimiento de cara a nuestro gobierno en uno de los ejes que para nosotros era central, que era lograr reconfigurar los procesos de inversión en la agenda educativa. Y lo hemos logrado. Digo, y es algo que hay que fortalecerlo. O sea, vos te vas contento que para vos hiciste una buena gestión. Nosotros en el marco de la excepcionalidad en la que estábamos y cuando analizamos nuestra región, la voluntad de respuesta al sistema educativo, la propia presencialidad que tuvimos, la reconfiguración de los procesos de inversión educativa, el lanzamiento de programas vinculados a la conectividad, la lectura, la formación de nuestros docentes, pone a la educación en un proceso de recuperación después de años de enorme complejidad. ¿Me dejás ponerlo de la docente, que vos mismo introdujiste el tema? ¿Cómo no? A ver, dale. % más de ganancia. Y después lo pasaba a dólar de nuevo y se la llevaba. Se llama bicicleta financiera. Y ahora la bicicleta financiera afecta a esta escuela, afecta a tu vida y me afecta a mi jubilación. ¿Está claro? Y ahora entonces... ¿Ahora qué? Ahora hay que salir de la mierda que dejó. Pero en 4 años arruinó el país. ¿Quién? El gobierno este... ¿Quién arruinó el país en 4 años? ¿Quién? Según vos, el gobierno pasado. ¡Obvio! Y en 37 años que tuvo el peronismo, ¿no arruinó el país? ¡No! ¿Qué 37 años? ¿De qué estás hablando? Ya se llevó la historia. El peronismo no tuvo 37 años. Tremendo. Vos dijiste que tenés una diferencia con Alberto acá, con este tema. No, en esto fue público. Digo, tuvimos una mirada distinta. Pero vos había que sancionarla más fuerte, digamos. No era una cuestión de sanción. Después se hizo un sumario. ¿Cómo lo definís vos esto? A mí no me parece que es el modo de, en una clase de ciencias sociales... ¿Es adoctrinamiento? Para mí está mal, ¿no? No es adoctrinamiento. Primero porque tenemos que... En esto está mal lo que se hizo. Sí. Lo que yo no quiero poner en claro es que... ¿Sabes cuántos docentes tenemos en la Argentina? No, ¿cuántos? Más de 1.200.000. Sí. Claro, En todo el país. Digo, porque haya un caso como esto, no implica adoctrinamiento. El tema es si son un para caso mí sí, y no para mí consideramos... claramente adoctrinamiento. No, Para pero mí cuando sí, vos hablás... No, en este caso particular nadie puede compartir, o yo no comparto para nada, ni el despliegue que está haciendo la docente, ni cómo la docente da la instancia de debate, Tremendamente ni el agresiva, tono salvaje. que tiene la... El otro problema es cómo esta docente llega a estar donde está. Bueno, eso es una porque eso es una si la discusión grabaron, clara. era porque la venía... Y forma docente. Claramente. Forma docentes. No, pero por eso, me parece que Fue yo lo que maestra quiero de dejar en docentes, claro en esto es porque a partir de esta situación se quiere tratar de desplegar una situación que vincula a que haya adoctrinamiento en el sistema educativo En este argentino. caso sí. No, está bien. En un caso en particular vos estás planteando el cuestionamiento, que lo hice yo públicamente apenas tomé conocimiento. Pero Alberto dijo que era un debate formidable, ¿te acordás? Bueno, y ahí tuvimos una diferencia con el presidente, que fue pública, ¿no? Y nosotros en ese sentido, o yo particularmente considero que todas las instancias que permitan debates en las ciencias sociales, en el secundario, en la educación superior, son positivos, pero desde un lugar que hay que remarcar la asimetría, el rol distinto que tiene la docente, que tienen los estudiantes. Y claramente en estas imágenes que estamos viendo no se da. ¿Qué pensás que pasa el 15 de noviembre si el gobierno vuelve a perder las elecciones? ¿Vuela el gabinete de nuevo por el aire? No lo sé, será una decisión del presidente, pero yo creo que es fundamental en cualquier escenario del resultado del 14 de noviembre que el presidente pueda recuperar la agenda que nosotros asumimos en la campaña del 2019, que por supuesto fue atravesada por un hecho excepcional, que es unir a los argentinos. Yo considero que sin consenso, sin diálogo, pero para dialogar hace faltan 2 personas. Sí. Tenemos que dialogar entre todos, bueno, y hay que escuchar más decir, y hay que reflexionar todos, oficialismo, oposición y todos los actores sociales. Cuando Mario Isi
dice el otro día que la gente se va a levantar contra los medios. Y Alberto Fernández aplaude. Pero ¿Eso Johnny, qué es? Johnny, yo no comparto definiciones de esas características. Yo creo que debemos sacar de la mesa, en términos de la política, el concepto o la categoría de enemigo. Bueno, pero todo lo tenemos que hacer. Sí, Johnny, vos hiciste un editorial pero es muy duro. Entonces yo creo que tampoco eso... No podés igualar el periodismo con un gobierno. No estoy igualando, estoy diciendo entre todos, la responsabilidad mayor en nuestras democracias, por supuesto, la tienen los gobiernos. Claro. En eso estamos de acuerdo. Ahora, incluye también una reflexión colectiva. Ahora, discúlpame, ¿de qué diálogo se puede hablar? Y en esto hasta vos tuviste choques, aunque públicamente no lo quieras reconocer. Formosa, por ejemplo. Sí. ¿En qué términos el tratamiento que se hizo durante la pandemia en Formosa, que incluyó también el tema de la educación, casi ahí era, porque era un desastre? No sé si es ¿en qué términos se puede manejar un diálogo con una situación, con un cacique como el de Formosa, por ejemplo? ¿Pero qué quiere decir un cacique como el de Formosa? Un tipo que te mete preso porque está diciendo... Yo lo que digo es, si querés, me parece que estamos tomando medidas o estamos haciendo un análisis superficial, mezclando todos los temas, cuando yo lo que quiero es demos una discusión de fondo. ¿Cómo porque lo acá no hay... Infran? No, porque acá... Infran es un gobernador de la provincia, en la última elección que estamos analizando aquí sacó 48% de los votos en la provincia. Sí. Ahora vos me decís, las mayorías el norte no dan legitimidad, las mayorías las mayorías dan legitimidad en términos democráticos. Si el tipo es un dictador y lo vota el 70%, no es un dictador. No es un dictador. Si te votan... No hay democracia y dictadura simultáneamente. Eso no le permite a Infran ir y meter preso a todos los que piensan distinto. Pero Infran no mete preso, porque vos tenés un sistema judicial, tenés en Formosa, además de el sistema judicial provincial, tenés la justicia federal. Nadie ha hecho ninguna... Hubo gente que estuvo 48 horas en un calabozo por protestar porque querían abrir los negocios en Formosa. Y si hay una violación de los derechos humanos en cualquier territorio argentino, está la justicia que se tiene que expresar en ese sentido. Yo creo que por momentos estamos llevando, en vez de una discusión de fondo, queremos ir a cierta causística que están planteando ustedes, que nos impide, ¿no?, una mirada de discusión de la agenda del siglo XXI que necesita la Argentina, sin descalificaciones. ¿No pensás sin descalificaciones ningún sector político. Imágenes que van en contra de esa agenda del siglo XXI? De todos lados. Pero estamos hablando del gobierno, no hablemos No, pero el gobierno, en la Argentina el gobierno no es... en el conurbano, Cristina le come el gabinete, se pelean entre ustedes, le dicen a Reta que es un montón de barbaridades, digamos. Pero yo no tengo... O a Macri, o a lo que sea. Yo creo que toda la sociedad, lo decía Johnny, la sociedad tiene que bajar un cambio, sí. Con la responsabilidad que tenemos todos. Ustedes también. La tiene el gobierno, por supuesto, la tiene el gobierno, la tiene la política, sí, la tiene el periodismo también. No puede haber construcción de una sociedad mejor con descalificación del otro. Te hago la última, que ya está Conrado, está Sichero, está Suchoví, que tenemos por delante mucho programa. La vacunación VIP, que tanto se habló, ¿influyó en la derrota para vos? Yo creo que la sumatoria de equivocaciones que se transitaron... Pero la vacunación VIP, concretamente. Yo creo que es uno de los temas, ¿no? Pero también hay que contextualizar cada uno de los aspectos, cómo impactó en el gobierno. Y no olvidar esto, ¿no? Porque el resultado fue muy claro. Sí. El resultado implica replantear aspectos. ¿Se puede dar vuelta para vos o ya está perdido? No, yo creo que es posible. Digo, que hay que esperar qué pasa en las próximas semanas. No, no es una situación. No es una situación. Si no le está poniendo mucha ficha. No es una situación. No es una situación sencilla, pero yo creo que más importante que el resultado electoral es la agenda que tenemos hacia adelante. Digo, Argentina necesita superar dos situaciones de enorme complejidad. La situación previa a la pandemia, porque muchas de las cosas que vos planteás, muchas de las cosas que vos planteaste en tu editorial... Estás con el editorial. No, pero porque fue muy... No, estamos debatiendo. Está bien. Tu editorial, mucho de lo que vos describís, no es efecto de la pandemia. La pandemia profundizó mucho de esos elementos que vos planteás. Entonces, contextualizando cada uno de los aspectos, es la forma que podemos empezar a encontrar una salida. Porque, por ejemplo, vos mencionás el problema de la inflación. Sí. La inflación no nació en este gobierno, como no nació en el gobierno anterior. No. Pero se agravó porque vos, el 2019, en el 2019 que vos mencionabas, vos decías, esto no Macri tuvo 52. 53%. Sí, una pequeña diferencia. Ustedes borraron el índice. No, pero te estoy diciendo... No la contaban. Pero ninguna consultora privada dio
entre los años que está cuestionado el INDEC, una inflación de esas características. Por eso, tomando cualquier indicador, el 20... No, si me decís a mí, ustedes... Bueno, el gobierno anterior, pero vos me decís a ustedes, 2019 tuvimos la inflación más alta desde la convertibilidad. Esos agosto, septiembre, octubre y noviembre, para poner ejemplo, ¿no? En esos momentos tuvo inflación de 5, 6, 7%. Fue altísima. ¿El 2021 estamos teniendo una inflación alta? Sí, estamos teniendo una inflación muy alta, más allá de la proyección, ¿no? Más allá de la proyección que se tenía. El gobierno festejaba 2,5, decían, bien, bajamos a 2,5. El gobierno lo que plantea es una tendencia en descenso de la inflación, que hay que sostener, y no es sencillo, porque es un problema estructural que tiene la Argentina, que no solo no lo ha resuelto Macri, sino que se ha agravado, y que tampoco hemos logrado resolver. Para la gente, que yo creo que cuando la gente se siente agraviada, y ahora se está viendo, me parece, en todos los niveles sociales, no es solo la inflación, es que es cuando el gobierno, cuando el mensaje político dice yo soy el que te voy a solucionar la vida, yo soy el que te voy a hacer que vos ganes más plata, te lleno los bolsillos de papelitos de colores y no te hablo de ningún momento de qué voy a hacer con un 52% de inflación anualizada. Ese es el problema. Es decir, vos le estás mintiendo a la gente diciendo que vos le vas a solucionar la vida, cuando lo que estás haciendo es comiéndole los ingresos. Yo no tengo esa mirada, ¿no?, tan extrema como se estás planteando. Me parece que sí hay un problema estructural con la inflación, que también hay que dejarlo claro. La inflación no es un problema en nuestro continente, salvo en Argentina y en Venezuela, ¿no? Y entonces en el mundo no lo es. En el mundo no lo es. Entonces no estamos en la década del 80, no estamos en la década del 80, donde era un problema global y regional. Bueno, y ahora, es un problema, ahora hay que resolverlo. Y no se ha resuelto. Hace 2 años que somos. No, bueno, pero en el medio, si Johnny, compartiendo tu mirada, más allá de eso, yo creo que no podemos dejar de lado haber transitado un momento de excepcionalidad como ha sido la pandemia. Porque vos decís, ¿es la cuarentena? No, es la pandemia. Uno puede criticar más o menos ciertas decisiones, aciertos, equivocaciones. Este debate que nosotros pensamos que es único en la Argentina, hay, Johnny Viale, en otros países del mundo que lo están dando con la misma pasión. Pobres países del mundo. Con la misma pasión que lo está dando. Ningún país del mundo. ¿Cómo será tu par de Estocolmo? Ningún país del mundo. Ningún país del mundo. Hace cada vez más frío. No, pero ningún país del mundo está exento de estos debates sobre lo que ha sido la gestión de la pandemia. Creo que hay poco tiempo. ¿Vos qué vas a hacer ahora? O sea, ¿qué hace un exministro? ¿Pone una consultora? No, ahora mi esfuerzo máximo está tratar de terminar mi tesis doctoral y estoy buscando trabajo, así que después ¿querés venir de columnista acá? Estoy actualizando mi... Es el canal de Macri, lo único no sé si... currículum. ¿Estás sin laburo, de verdad? Hace una semana. Ahorita desocupado, ¿pero buscas o no buscas trabajo? Esta semana no busqué trabajo, todavía no. Pero me parece en ese sentido, Johnny... O sea, Alberto crea desempleo hasta en el gobierno, digamos. Me parece... Te tentaste un poquito, ¿no? ¿Te gustó? Yo lo que creo es que Argentina necesita, vos lo dijiste, bajar un cambio de todos. Si no, es muy difícil. La descalificación, obviamente hay niveles de responsabilidad, pero también los medios de comunicación juegan un rol central en la construcción del sentido. No nos manden a quemar los medios, por favor. Nadie manda a quemar los medios. Mario y Alberto aplaude. Nadie manda, no es lo que dijo Ille. Y un día se van a levantar contra los medios. ¿Cómo lo querés interpretar? ¿Y van a venir a hacer los mismos? Yo lo que te digo, Johnny, es que tenemos que tener, todos como argentinos y argentinas, la noción de las complejidades que tenemos, de las responsabilidades que tenemos en nuestras democracias para superar estos momentos. Y en nuestra democracia, los medios de comunicación, su nivel de objetividad, de información, de incentivo del debate, es fundamental para construir una sociedad mejor. Y en eso corresponde a todos. Un caballero, te bancaste todas las preguntas, las chicanas demorando. Pero hay que... Bueno, pero a las Cuando eras ministro no venías mucho acá. Eso he salido, mirá, yo te digo, he salido, me acuerdo, como 2 veces. Esto que ustedes plantean, esto que plantean ustedes, de la discusión que tuve con el presidente por la docente, fue por la nota que hay en La Nación Más. Con Eduardo Feynman, recuerdo. ¿Te puteó un poquito por eso? No, pero no por eso, sino por mi definición. No, mi posición pública la tomé en el programa con Eduardo. Con Eduardo, por eso ahí. No fue en el piso, yo estaba en el Ministerio de Educación cuando me preguntó Eduardo por eso, y nosotros en cada uno de los momentos, creo que también es muy importante, todos tenemos que defender lo que creemos, por más que pensemos distinto, y eso me parece que le hace bien a la democracia, sin descalificaciones, con escucha, y vuelvo a lo mismo, tenemos que tratar de correr
¿no? El término enemigo, la descalificación constante, pero todos. Empezando por el gobierno. No, y también el periodismo. Y también el periodismo. Respirar más. Macri, respirar. No, y Macri no, pero no está. Yo creo que todo eso hay que discutirlo. Bueno. Digo, pero y cada uno tiene una responsabilidad de la situación en la que está. Gracias, Nicolás. De verdad, muchas gracias. Estuvo muy interesante el debate, la charla, el diálogo. Gracias. Respiramos. No, gracias a ustedes. Respiramos. Se la bancó. Se la bancó.